escuchas 365 días del año. Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisionradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisionradio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos de lavisionradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Mayerlin. ¿Cómo has estado, Mayerlin? Buenos días, ¿cómo te sientes? Muy buenos días, Luis, y por supuesto para toda la audiencia. Muy contenta de poder acompañarles por acá en los controles el día de hoy, martes 22 de noviembre. Y por supuesto, contenta de tener nuevamente al doctor Carlos Romero como invitado esta bonita mañana. Bienvenido, doctor Carlos. Gracias, la orden. Son las 9 de la mañana de hoy, 22 de noviembre del 2022. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y así mismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, por YouTube, por donde estamos transmitiendo en vivo, y TikTok. En la mañana de hoy tendremos una conversación muy interesante con el doctor Carlos Romero acerca de los últimos acontecimientos bastante relevantes que han ocurrido en las últimas semanas, en la última semana por ser más exacto. Buenos días, Carlos, ¿cómo has estado? Todo bien, en la orden. Oye, muchas gracias por haberme dedicado esta horita para hablar contigo. Siempre es muy interesante porque es muy enriquecedora, mucho conocimiento nos transmites, Carlos. Pero bueno, en la última semana ha ocurrido muchas cosas, dos últimas semanas. Una de las primeras y muy importante es la elección de segundo término acá en Estados Unidos, que a mi modo de ver tiene un impacto en cuanto a la política exterior, en cuanto a la política internacional, porque sirve como un asidero a los demás, da la seguridad a los socios de que muy pocas cosas en los próximos 2 años, contrario a lo que se viene trabajando, pueden suceder. Ya 2023, la elección de noviembre de 2024, será otra cosa. Y el otro evento que considero, bueno, hay dos eventos. Uno, el que te voy a nombrar, que es la reunión del G20 en Bali. Interesante. Si bien la declaración fue, ¿qué te digo yo? Fue tibia en todo caso y fueron suave, pero sin embargo sirvió de escenario para muchas cosas. El encuentro entre el presidente Biden y el presidente Xi, por decirlo de alguna manera. Se vieron fotografías, no sé si tú las viste, de la reunión que hubo, una reunión muy importante que tenía que ver con de una manera informal, que estaba Europa y estaba Canadá y estaba Estados Unidos. Es decir, sucedieron cosas, como siempre sucede en los foros multilaterales, que las declaraciones finales no reflejan lo que fue en realidad. Pero bueno, en tal sentido nos gustaría saber cuál es tu opinión de todo esto que ha pasado. Es una mezcolanza. Yo creo que lo que sucedió en Estados Unidos, te digo, que refuerza al partido y refuerza la actividad internacional del presidente Biden, y ni hablar, y en consecuencia le permitió ir con una solidez a esta reunión. Y después la COP27, que lastimosamente ha demostrado que los países, no importa si son desarrollados o en desarrollo, son incapaces de asumir decisiones y compromisos, ni siquiera aquellos que les importa, que son prioridades. Pero bueno, Carlos, bienvenido. Bueno, pues en primer lugar, gracias por la invitación. Ciertamente, el mundo está cambiando mucho en estas últimas semanas y es el resultado de grandes transformaciones que se están dando en el globo terráqueo. Es decir, no olvidemos que venimos de 3 grandes
puntos contradictorios. En primer lugar, la enfermedad llamada coronavirus o COVID-19, que sigue estando en la palestra. No nos olvidemos de eso. Sigue propagándose esa enfermedad y en Asia en este momento está la cosa bien complicada en relación a esa materia y particularmente en China. En segundo lugar, de la crisis económica que venimos arrastrando desde el 2008, que me llama la atención que hay prácticamente un consenso entre analistas e instituciones de carácter multilateral referidos al campo económico y las finanzas privadas, los grandes bancos, que en sus informes preliminares sobre lo que viene en el 2023, son muy pesimistas. Y en tercer lugar, por supuesto, la guerra en Ucrania, que está tomando un auge distinto. Viene el invierno, viene una situación de parálisis. Rusia está transformando su estrategia y por si fuera poco, hay un gran y cada día más profundo esfuerzo por parte de Occidente de apoyar a Ucrania. Una de las cosas frescas de la reunión de los G20 fue que habló el presidente Zelensky en esa reunión. Entonces, estos tres elementos sirven de carburo, sirven de gasolina para una llama que está planificándose para el año 23. Entonces, ¿qué podemos nosotros sacar de lecciones de estas últimas semanas? Primero, que se constata, ya no es un problema teórico, se constata, sin lugar a dudas, el gran desorden mundial. Es decir, la poca posibilidad de llegar a un consenso sobre temas estratégicos, sobre el tema de la paz, sobre el tema del ambiente, sobre el tema de la pobreza, etc. Yo quisiera enfatizar eso, el problema del desorden mundial. En segundo lugar, una gran hipocresía por parte de los grandes poderes, porque por un lado dicen que hay que alcanzar elevados puntos para evitar el desequilibrio ambiental y, por ejemplo, China, pero China es la primera que tiene el uso de carbón y el uso de combustibles fósiles que de una manera u otra contradicen sus posiciones en carácter multilateral. En segundo lugar, se escondió el tema de la democracia en la G20. Nadie habló de la democracia en la G20. Es decir, hubo una visión geopolítica. Y esto es muy importante porque esto es un tema noble que está siendo guardado en el bolsillo. Y en tercer lugar, otra cuestión que vi fue podremos llamar el aislamiento que Rusia tiene en el grupo de los 20 y otros grupos ad hoc de los grandes líderes de los grandes países. Rusia fue una gran derrotada en esa materia. Entonces tenemos hasta se enfermó el canciller, que yo estoy seguro que no fue tal, pero se enfermó y se acostó. A irse, se lo mandaron, sí, claro. Entonces tenemos la reunión del ambiente de Naciones Unidas, 0 hits, 0 error, 0 carreras. Tenemos la reunión del G20, 0 hits, 0 error, 0 carreras. ¿Y qué lleva a eso? Lleva a dos cosas muy contradictorias. Por un lado, el status quo, porque realmente no ha habido, a pesar de los grandes elementos que estamos refiriendo, no ha habido un gran cambio en la estructura internacional del poder. Y en segundo lugar, que para mí lo más importante, repito, la alerta de que el año 2023 va a ser peor en todos los planos que el año 2022. Sí, en realidad es como decían, como se llama el título de la película esta que se llama La Tormenta Perfecta. Hay un escenario, hay unos acontecimientos que realmente no benefician a nadie, pero hay algunos que no van a estar tan mal. Fíjate, hoy ya se puede ver, por ejemplo, el caso de Europa en el tema energético. Los europeos están sufriendo, y te lo digo porque tanto tú como yo tenemos familia muy cercana que vive en Europa, y en el caso, por ejemplo, de mi hija, pueden encender la calefacción cuando la temperatura está por debajo de cero, pero a partir de las 6 de la tarde. Sí. Y me imagino que en el caso de tu familia debe ser igual.
Entonces, eso es un costado. El tema de el tema, y eso es algo que yo quería preguntarte, fíjate. Yo he estado leyendo sobre es lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y varios consultores sobre lo que va a ser el 2023. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención, que todos se refieren al tema financiero. Es decir, está bien que la globalización pase fundamentalmente por el tema financiero, porque efectivamente las transacciones financieras en el mundo duplican el valor de los bienes, en todo caso, que se comercian en el mundo. Pero, ¿qué pasa con la otra economía? Con esa economía de bienes, con esas industrias. Es decir, ¿qué nos están queriendo decir? Es decir, que Wall Street va a ser la que va a conducir todo lo que sucede en el mundo a partir del 2023 y quizás llegue hasta las elecciones, provocando con consecuencias políticas. Bueno, Mi mira, duda eso es está una en vieja eso. discusión. Ajá. Eso es una vieja discusión sobre qué pesa más en el mundo contemporáneo, o la economía de bienes o la economía de servicios. En primer lugar. En segundo lugar, no podemos olvidar que dentro de la economía de servicios se ha desarrollado el plano virtual, el plano de la telemática, un humorista colombiano, Samper, habla de la metafísica para, digamos, distanciarse del tema material. Y no olvidemos también que dentro de ello, las grandes compañías que están relacionadas con el tema de servicio en el plano virtual están pasándola muy mal. No las voy a nombrar, pero todos conocemos grandes compañías que en este momento están arrojando balances sumamente peligrosos para su propia contabilidad y para su propio futuro. Entonces, también tenemos el caso de las criptomonedas, de dos empresas de criptomonedas que también se las han visto negras en las últimas semanas. Entonces, el mundo bursátil, el mundo financiero, el mundo de la banca, etcétera, tiene en este momento también elementos que podemos denominar negativos, pero en la economía de bienes también. Es decir, ¿cuál es una de las cosas que más alertan los analistas que pronostican un año malo en 2023? La cadena de suministros, es decir, la imposibilidad que pueda haber un flujo normal de compra-venta de bienes en los próximos años, sobre todo bienes que están relacionados con la economía de Rusia, fertilizantes, productos agrícolas, y también, por supuesto, tenemos el problema del petróleo que está dando unas señales muy contradictorias en relación a los precios, en relación al consumo, en relación a la producción. Entonces, a mí lo que me interesa destacar es que tenemos una situación de status quo, porque no ha habido ni vencedores ni vencidos todavía en todo este problemón, pero sí hay signos muy claros que el año 2023 va a ser peor que el año 2022. Eso es lo que yo quiero enfatizar. Ahora bien, dentro de ese marco, y contestándote una pregunta que introdujiste en el primer plano de esta conversación, el tema de los Estados Unidos juega un papel importante por dos razones. Primero, porque ciertamente en los Estados Unidos, en el punto de vista doméstico, ha habido un terremoto político en los últimos años con la victoria de Donald Trump y todo lo que significó en el año 2016 en adelante y su victoria. Primer punto. Segundo punto, porque ha habido realmente unos cambios muy interesantes tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. Eh, Todo el mundo tiende a creer y a sentir y a precisar que Donald Trump es el dueño del Partido Republicano, y eso no es así. Es decir, hay líderes republicanos de tradición conservadora, pero que no tienen pues, esa conducta de show business que tiene Donald Trump, que están enfrentándolo y están ya lanzando la idea, unos precandidatos que puedan en un momento dado derrotarlo, si es que él
aspira a repetir como candidato del Partido Republicano. Y también en el Partido Demócrata ha habido un cambio interesante, y ese cambio interesante ha sido que la izquierda del Partido Demócrata ha disminuido su presencia, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara del Senado. Y por si fuera poco, en tercer lugar, ciertamente el Partido Demócrata salió mejor, pero no perfecto. Claro. Mejor, pero no perfecto. Porque claro, mejor que si lo comparas con todas las visiones apocalípticas que decían que Trump y el Partido Republicano y el ala que él domina en el Partido Republicano iba a ganar el 80% de la Cámara de Representantes. Y no fue así. Ya tienen el dominio, pero lo tienen con un escaso margen. Y en el caso del Senado, ya todo el mundo sabe que hay dos senadores que suman suficientemente para demostrar que el Partido Demócrata sigue gobernando, sigue controlando la Cámara de Senadores. Por supuesto que en un régimen democrático como el de los Estados Unidos, la Cámara del Senado tiene un papel mucho más importante que la Cámara de Representantes a la hora de aprobación de las leyes y en el debate en general. De tal manera que la política se va a enfocar, la política legislativa de los Estados Unidos se va a enfocar básicamente en la Cámara del Senado. Otro elemento importante, que hubo un cambio generacional en la Cámara de Representantes. Entraron muchas personas jóvenes, inclusive uno que está al borde de la edad correspondiente para aspirar a ser miembro de la Cámara de Representantes. Entonces, también en los Estados Unidos ha habido esta situación que yo la uno también con algo muy importante que se destaca muy poco en las páginas internacionales, que es el compromiso que Estados Unidos tiene de enfrentar a Rusia por un lado con sus características y China. Y eso que nos lleva entonces a la posibilidad que para el año 2023 el status quo que yo he venido mencionando desde el comienzo de nuestra conversación llega a su final. Y si llega a su final, imagínate tú lo que podría suceder en el mundo. Pudiera darse, por ejemplo, un cuadro de intensificación armada que llevara al uso de bombas nucleares. Podría ser muy importante que, podríamos llamar, se distraigan las superpotencias en sus rivalidades y olviden los compromisos que tienen el resto del mundo, compromisos de carácter económico, compromisos de carácter social y por supuesto compromisos de carácter ambiental, etcétera. Es decir, un poco como abandonar las zonas de conflicto tradicionales, el Medio Oriente, África, etcétera, con sus planos no solamente geopolíticos, sino también planos económicos, en el sentido de la hambruna, de la sequía y de todos los elementos que el deterioro ambiental puede llevar. Entonces, esa distracción que puede llevar, repito, a una situación de conflicto muy grave, también está perjudicando al mundo en general. De tal manera que, viéndolo a largo plazo, ni el Papa, con todas las intenciones que ha tenido, ha podido mediar sobre una especie de inundación de un río, desborde de un río que nadie se atreve a canalizar. Y ciertamente son herramientas tradicionales que están cuestionadas en este momento, pero no hay las herramientas nuevas, no hay un sentimiento internacional plasmado en un intenso debate sobre cómo podemos superar una situación que está frente a nuestros ojos, pero que no hacemos absolutamente nada para detenerla. Así es. Carlos, si me permite, vamos a la primera pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca del escenario mundial a la luz de dos eventos fundamentales que han ocurrido en el mundo en la última semana: la elección de segundo término en Estados Unidos y la reunión del G20. Ya regresamos. Doctor Carlos Romero. Carlos, hay varias cosas que tengo para preguntarte. Por ejemplo, la primera tiene que ver con esas. Bueno, tú eres un experto en esto y sabes que
como te dije al inicio, en esas reuniones multilaterales, en esos encuentros de gobierno, lo que menos refleja lo sucedido y los resultados son precisamente en esas reuniones formales, los discursos, el documento que sale, las discusiones, el cambiar el maybe por perhaps, cosas así. Pero quizá lo más importante no lo refleja ni siquiera la prensa, que son los contactos personales que tienen los presidentes o los altos funcionarios, donde llegan a acuerdos no escritos, pero que en el fondo se van cumpliendo. En ese caso, ¿qué modifica todo este escenario que tú nos planteaste? Por ejemplo, el encuentro de Biden con Xi, que era el más importante, entiendo, en esa reunión del G20. Al menos se sabe que Xi dejó claro, él no quiere movimiento de fronteras por la fuerza. Un principio de las Naciones Unidas. Los chinos se han cuidado en mantener eso, un cuasi rechazo de la India a todo lo que está haciendo Rusia en Ucrania. En fin, hay una modificación pero eso, como en el caso de Corea del Norte, ni hablar, me da la impresión de que el vínculo, el país con más cercanía y más influencia de Corea del Norte al señor Un es China, a través de Xi Jinping. Ahora, esto que pasó, ¿qué modifica esas dos realidades? ¿Tú crees que va a pasar algo? Porque, como te dices tú, el hecho de que Rusia no exporte fertilizantes, sobre todo en el caso de América Latina, que tiene dos países que su agricultura vive de los fertilizantes provenientes de Rusia, que además Ucrania es consumidor y exportador, y también Rusia es consumidor y exportador de muchos de los productos que se producen en América Latina. ¿Qué modifica todo esto? ¿Cómo podemos digerir todo esto? Bueno, primero vamos a plantear un diseño analítico para poder comprender estas cosas tan complejas, ¿no? Primero, ¿qué está pasando? No es que va a pasar, está pasando. Hay un proceso en este momento de desequilibrio mundial que se refleja en todos los planos y se refleja también en las alianzas que se están formando o que se han formado pero que están creciendo, como es el caso, por ejemplo, de lo que podemos llamar por comodidad de los gobiernos radicales del mundo: Corea del Norte, Irán, China, Rusia, Bielorrusia, Turquía y otros países como Argelia, que han tenido opciones de conflicto con respecto al tema, el tema internacional. Entonces yo estoy observando que hay una especie de alianza antioccidental que se está no formando, repito, sino se está estructurando aún más con respecto a toda la situación que hemos visto. Y por lo tanto, ese viejo sueño de la globalización, ese viejo sueño del equilibrio, del terror por el tema atómico, ese viejo sueño de que todos somos del planeta Tierra, etcétera, no se está cristalizando en este momento. Por el contrario, cuando uno oye los discursos y los planteamientos de las cancillerías, tanto rusa como china, bueno, es para temblar. En el último congreso del Partido Comunista Chino, Xi Jinping dijo que China iba a ser la potencia mundial. O sea, que lo diga un analista no importa, pero que lo diga el presidente de China es una especie de ofensiva, o de ofensa, mejor dicho, en contra de ese equilibrio. Ahora, hay otro elemento también importante en esto de los contactos personales, etcétera, que don Antonio Guterres brilla por su ausencia. Sí. Es decir, las Naciones Unidas no está jugando un papel que jugó hace 50, 60, 70 años. Uno se pregunta, ¿por qué? Porque es que, ¿acaso don Antonio Guterres es débil de personalidad, no entiende inglés, etcétera? Porque, por cierto, te iba a decir, cada vez que habla inglés me río, ¿no? Porque es fenomenal. Sí. Bueno, no creo que sea eso.
es la estructura. Es decir, Naciones Unidas está agotada como planteamiento del año 45 en adelante. Eso no quiere decir que yo estoy proclamando el cese de Naciones Unidas, pero debe haber en Naciones Unidas y en los países que conforman las Naciones Unidas y en particular a los miembros del Consejo de Seguridad una reflexión muy grande sobre lo que está pasando. Primero y principal porque Naciones Unidas se ha limitado, no se ha limitado al tema geopolítico, solamente en el Consejo de Seguridad, pero en la Asamblea General y en la dinámica de las diversas estructuras que conforman las Naciones Unidas, se ha incluido temas que en un momento dado fueron considerados no políticos o politizados y que hoy tienen un elemento fundamental, el tema migratorio, el tema espacial, el tema social, el tema ambiental, etcétera, los derechos humanos, en la democracia, etcétera. Todos esos elementos que son muy importantes deben ser tomados en cuenta para una discusión profunda sobre el papel de Naciones Unidas. Porque que yo recuerde, Naciones Unidas fue creada con el propósito de lograr la paz, de evitar una tercera guerra mundial. Y yo me pregunto, ¿está funcionando ese deseo y esa práctica en este momento? Yo diría que no. Yo diría que no, que estamos en un punto intermedio, porque tampoco es que estamos en una guerra en este momento, y mucho menos en la tercera guerra mundial. Pero el desajuste mundial es muy grande, repito, Sí. en todos los planos. Entonces, en ese sentido, debo decirte que los contactos personales, eso que llaman el cuarto de atrás, ¿verdad? Para la toma de decisiones, no está funcionando. Mira, si alguien puede concretar, personificar la carencia de los contactos personales, mejor dicho, de la ineficiencia de los contactos personales en este momento entre líderes, es el presidente de Francia, Macron, desesperado de participar, bueno, desde aquella famosa foto con Putin en la mesa de 4 metros Sí, o de 5 metros, sí. hasta ahorita el foro de la paz, que nosotros los venezolanos lo conocimos porque fue una ocasión que permitió una conversación entre representantes de la oposición y representantes del gobierno, pero si no hubiera pasado eso, no hubiéramos tenido conocimiento de un foro que ya lleva 5 años, pero que casi nadie lo trata en la polémica internacional. Para mí, ese tipo de líder que trata de buscar ser neutral y que dio dividendo para muchos líderes, Nehru, por ejemplo, me recuerdo de la India, ¿no? O Sukarno, en el caso de Indonesia, que fundaron, tú te acuerdas del movimiento neutralista, Sí. que después el movimiento de los países no alineados, no tiene cabida en este momento. En este momento la tirantez es tan grande que prácticamente los países están obligados a tomar posición o bien hacia la alianza occidental o bien hacia la alianza antioccidental. Por lo tanto, los contactos personales que no tienen una oferta concreta de negociación no están ayudando, a mi modo de ver, a un clima más favorable para la paz. Sí. Carlos, fíjate tú que en estos días leyendo un artículo, el escritor hacía como una especie de división entre dos realidades. La primera realidad de ese escenario que tú estás planteando, ¿no? Pero la segunda realidad que él considera muy importante y muy peligrosa, que es el hecho de que las corporaciones transnacionales están asumiendo un papel cuasi estatal. Están decidiendo, están presionando a los gobiernos democráticos o no, están abordando una diversidad de temas, por supuesto, sin uno de los temas que no toman en cuenta son precisamente la relación individuo-empresa, individuo-capitalismo. Es posible que ese escenario que muchos no ven esté sucediendo. Es decir, que realmente las corporaciones están tomando poco a poco las riendas del mundo. Y da la impresión de que
como dicen en Argentina, nadie está al mando y que de repente nos tengamos 4 o 5 empresas que realmente estén dictando pautas sobre cómo será el ir y venir en el futuro. ¿Es posible que se dé eso? Pues mira, voy a estar en desacuerdo. Más bien, la geopolítica ha llevado a reflotar el papel de los actores llamados Estado-Nación. Si bien es cierto que tenemos que entender que hoy hay una pluralidad de actores internacionales, Estado-Nación, multilaterales, organizaciones de carácter no gubernamental, empresas, etcétera, yo más bien pienso que hemos tenido un retroceso en relación a esa cosmovisión plural de los actores internacionales, en la medida en que los Estados-nación y los más importantes hayan recobrado una cierta posición internacional, tanto interna como externa. Y el caso de China es muy claro sobre ello, que limitan más bien las posibilidades de desarrollo de las empresas de carácter no estatal y limitan el desarrollo de las organizaciones de carácter no gubernamental. Fíjate, hay 3 campos de estudio, de investigación, de conocimiento, en donde se nota claramente el retroceso de las organizaciones de carácter no gubernamental, por ejemplo, en materia de derechos humanos. Es decir, hoy lamentablemente hay menos democracia que hace 20 años. Eso es un tema difícil que deberíamos de tocar en otra oportunidad. En segundo lugar, el tema ambiental, tú lo dijiste, esta conferencia demostró la falta de correlación, de coherencia entre lo que piensa el Estado-Nación en materia ambiental y lo que piensan los organismos multilaterales y las organizaciones de carácter no gubernamental. Y en tercer lugar, no olvidemos que los Estados-Nación, en medio de toda esta vorágine, han aplicado eh, eh, medidas de carácter institucional para refrenar, para darle un límite a la acción de estas compañías que están muy ligadas al tema financiero. Es decir, más bien hay más regulaciones, más sospechas, más sanciones, más control por el Estado-Nación de estas empresas que hace 20 años. Entonces, más bien yo creo que ha habido un reflote del Estado-Nación como instrumento fundamental, como actor fundamental en las relaciones internacionales. Sí. Eso de la participación de las corporaciones transnacionales, me hizo recordar un artículo que leí recientemente también, que lo leí y te lo digo con mucha franqueza en Infobae, ese portal de noticias que es bastante importante, con motivo de la que se llama la criptocrisis. Y Sí, intervenían, hablaban de una empresa que está manejada por una muy joven matemático, una de esas personas que tiene un coeficiente de inteligencia realmente raro, por decirlo de alguna manera, ultra inteligente, y que le achacaban pues la culpabilidad de por qué esta empresa que quebró y que se llevó por delante a muchas otras personas, que hizo fracasar, que hizo llevar a la quiebra, y que hay algunos de estos millonarios que son tan famosos en el mundo, perdieron entre 30 o 40 mil millones de dólares en pocos días. Eso no te indica realmente que la empresa en realidad está asumiendo un rol realmente de conducción. sí. No, al contrario, yo pienso que en sus propios orígenes de desarrollo han ido demasiado lejos por la falta, repito, de inspección. Y eso ha llevado a la quiebra. Ahora, en el caso particular de la empresa a la que tú te refieres, que no vamos a nombrar, ahí hubo un desfalco. Así es. Es decir, ahí hubo el uso del dinero de los ahorristas, es decir, el esquema Ponzi, el uso del ahorro, de las sumas ahorradas por muchos clientes
no solamente clientes de alto calibre, sino también personas de mediana fortuna o simplemente que buscaban experimentar ganancias superiores por la vía de la criptomoneda. Y eso se está investigando. Es decir, más bien lo que yo intuyo es que debe haber más control jurídico, más control financiero, más control impositivo, porque hay que ver la cantidad de maniobras que hacen estas empresas para no pagar impuestos. Y por supuesto, el control de carácter jurídico, es decir, la responsabilidad jurídica de estas empresas, que en muchos casos son, voy a decir con una palabra que se usa mucho, piratas. Es decir, que tienen muchas dudas de su ejercicio contable y de su ejercicio financiero. Por lo tanto, hay de parte y parte en este debate. Sí. Carlos, permítenos ir a la siguiente pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca del escenario mundial a la luz de dos eventos globales como son la elección de segundo término y la reunión del G20 en Bali. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca del escenario mundial a la luz de dos eventos importantes que ocurrieron en la última semana. Carlos, hay dos preguntas que te quisiera hacer para este último segmento. La primera tiene que ver con América Latina. Es decir, dentro de todo esto que hemos planteado, y efectivamente quizá una de las cosas que no se nombraron en todos los eventos ha sido América Latina, pero dentro de todo esto, ¿cómo ubicas tú? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Latinoamérica en todo esto? Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. Y la segunda pregunta quiero que abordemos ¿cuál es el escenario de Carlos Romero a la luz de todo esto que hemos conversado? Más allá de la crisis, que van a haber una crisis financiera bastante restrictiva, bastante impactante, pero más allá de todo eso, guerra, en fin, desigualdad, delincuencia, en fin, ¿cómo ves tú a América Latina dentro de este escenario sobre el cual hemos hablado en estos dos segmentos? Bueno, mira, veo a América Latina para el 2023 en un cuadro bastante difícil, bastante complejo y sobre todo poco solidario. Si hay tres elementos que me llaman la atención en este momento con respecto a América Latina y su proyección para el año 2023. En primer lugar, todos los mecanismos de integración, todos han tenido un retroceso bastante significativo. Desde la desaparición de hecho de algunos procesos de integración como UNASUR o como PROSUR, como el Grupo de Lima, etcétera, pasando por grandes y serios problemas de liderazgo, de dirección en la CAF, en el Pacto Andino, en la Comunidad Andina de Naciones, en el CELA, en Mercosur, en todos los procesos de ALADI, etcétera. Es decir, la historia de América Latina en materia de integración fue una historia sumamente rica. Y esa historia está en este momento en salmuera, está cuestionada, porque cada uno de los países está haciendo lo que quiere. Fíjate tú lo que está pasando en Mercosur. Y hay algunos países que se autocalifican de radicales, están creando una especie de alianza extracontinental que va a traer muchos problemas para Estados Unidos y para sus aliados. Entonces, aquí también en América Latina se reproduce
esa situación en la cual no es fácil mantener una posición neutral frente a los acontecimientos internacionales. Lo ha querido hacer México y ha quedado aislado. Lo ha querido hacer Argentina, ha quedado aislado. Por el contrario, Bolsonaro en Brasil quiso hacer una política exterior muy cercana a los Estados Unidos y no le salió bien, como tampoco le salió bien a Iván Duque en Colombia. Entonces, el terremoto mundial que yo estoy observando durante todo este año 2022 va a perjudicar mucho a América Latina si no hay un llamado de reflexión. Pero lo que se está observando en este momento y lo que uno deduce de los principales analistas e instituciones que están discutiendo este tema, sobre todo la CEPAL, es que, primero, en América Latina para el 2023 va a tener una crisis económica muy fuerte que va a repercutir en dos temas muy dolorosos para los latinoamericanos, que es el tema migratorio, en primer lugar, y en segundo lugar el tema de la desigualdad social. Eso no es una retórica, no es que yo agarré una Biblia y aprendí que la situación es grave. No, es que es una situación de carácter social y política, porque eso repercute en la política. La migración repercute en la política y, por supuesto, en la desigualdad social. Eso en primer lugar. En segundo lugar, desde el punto de vista diplomático, una especie de desconfianza que entre los grandes líderes latinoamericanos. Cada quien está buscando la manera de hacerse a sí mismo. Y hay una gran desunión y eso es lo que yo estoy proyectando para el próximo año 2023. Claro, No quisiera hacer, no quisiera ser así, pero es lo que observo. claro. Ahora, ese cambio de color político, esa inclinación hacia la izquierda del péndulo, ¿no mejoraría esa situación? ¿O realmente las calamidades por países son tan grandes, los personalismos de los países son tan grandes que evitarían cualquier cosa? Bueno, ojalá haya una situación diferente, pero en este momento, emulando una canción de Elvis Presley, hay puramente sospechosa. Todo el mundo está pendiente, no, de verdad, todo el mundo está pendiente de ver cómo sale con su tajada, aunque pueda perjudicar al vecino. Claro, claro. Y en cuanto al escenario global, es decir, cuando hablamos de globalidad, yo a veces pienso que el término es equivocado, pero bueno, es lo que se dice corrientemente, porque la globalidad al final tiene que ver básicamente con las decisiones que toman los países desarrollados, con los grandes jugadores en la política y en la economía mundial. No te escucho, no te escucho. Sí, bueno, es que no estaba hablando, estaba tomando impulso. Ok, ok. Sí, mira, es muy fácil decir que todos y cada uno de nosotros en el mundo, en el planeta, estamos bajo la globalización, pero tenemos que precisar qué significa la globalización y los cambios globales. Eso es una narrativa que dominó la escena teórica de las relaciones internacionales por mucho tiempo, pero que los acontecimientos mundiales la han desmentido. Es decir, estamos en un mundo fraccionado y dentro de esa fracción hay una América Latina que ha perdido espacio, en todo y cada uno de los foros internacionales y ha perdido espacio en sí misma. Fíjate tú, por ejemplo, ahorita la elección para el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Yo dije en forma jocosa a un chat de amigos politólogos que ahí lo que salía era unas elecciones primarias, porque salieron más de 5 candidatos que optaban a la presidencia del BID, que a su vez había quedado acéfala por una situación interna, Sí. un escándalo interno. Entonces, yo no soy optimista realmente. Tampoco soy apocalíptico, porque no creo que América Latina va a desaparecer, ni por el estilo, ni mucho Claro, menos, y sé claro. que hay No, no se está escuchando. eh, Ok. ¿cómo se llama? De mm, salir de ese escenario tan individualista, porque en el fondo es eso, ¿no?
de este ser individualista, y creo que entonces pudiéramos dejarle un margen de posibilidades de que lo que estamos hablando no se dé en la realidad. Ojalá el cuadro del 2023 sea distinto y sea más favorable a una unión entre los latinoamericanos Sí, y bueno, caribeños. yo con franqueza te digo que tanto estuve trabajando en esos temas de integración y de regulaciones políticas y económicas en Latinoamérica y en ese momento no creía mucho, pero yo creo que ahora se creo menos. Creo que eso siempre será un tema difícil, ¿no? Por intereses incluso personales, ya no, incluso yo me preguntaba hace poco en una conversación de amigos, ¿por qué nosotros, los venezolanos, por qué Venezuela, no los venezolanos, por qué Venezuela no tiene una salida al Pacífico cuando tenemos un país hermano con el mismo libertador, con las mismas costumbres, la misma cultura, y no me he podido alcanzar un acuerdo que nos permita, que le permita al empresario venezolano salir al Pacífico, por ejemplo, Entre otras cosas. entre otras cosas, ¿no? Y además, Pero no me toques el tema de Colombia porque tendríamos que hacer otro programa sobre esa materia. eso me gustaría, así es. Pero es el día a día de América Latina, es el día a día de todo el mundo. Es decir, cómo tomar a estas alturas y cómo interpretar a estas alturas que tenemos una guerra tan sin sentido en Europa del Este. Que no hay Así es. no, ¿cómo? ¿Cómo si el propio secretario general de las Naciones Unidas no aparece, por ejemplo? Lo que me estoy leyendo, mi lectura es, bueno, es sencillo. Las instituciones que se crearon después en la posguerra, como son el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Naciones Unidas, todo eso, pues no se actualizaron. No fueron con los tiempos y se quedaron en los mismos procesos, se quedaron en las mismas instituciones y no hubo evolución. Y hoy día, precisamente esta semana en el Consejo de Seguridad se sometió una nueva propuesta, ya hay 19 propuestas de modificar el órgano principal de Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad. Correcto. Y sabemos que eso va a pasar por el veto y eso va a pasar por, bueno, no hay, es decir, cuando yo entré a mi carrera, una de las lecciones que recibí de una persona que tú conoces, llegaste a conocer, que fue Fernando Gervasi. Estoy seguro que lo conociste, que lo conociste. Claro que sí. Él fue mi primer jefe como profesional. Me dijo, mira Luis, una de las reglas que no escrita, que tienes que tenerla todo el tiempo en la cabeza es que los organismos internacionales son los que los países quieren que sea. No es más allá, ni es más acá. Es la realidad. ¿Qué piensas tú de eso? Que tenía toda la razón. Y se encadena con lo que te venía diciendo de la necesidad de aceptar que los... No estoy escuchando nada. Sí, Ah, sí que puede. tenía razón, Ajá, ajá, que tenía razón el embajador. sí. Carlos, desafortunadamente estamos llegando al final del programa. Te agradezco muchísimo el tiempo que me has dedicado en esto y me gustaría conversar contigo sobre Colombia. Creo que es un tema, pero largo, duro, y hoy aparecen unas declaraciones del presidente de quien es lo que será el ministro de Energía de Colombia, en donde dice, bueno, mire, Venezuela ya no puede suministrarnos gas, tenemos que ir hacia otras fuentes. Eso es Ecopetróleo, exactamente. muy complejo, muy difícil. Muy difícil. Pero te vendo el tema de Colombia. Ok, lo vamos a hacer. Un fuerte abrazo, Carlos, y muchas gracias por darme ese tiempo tan fabuloso de conversar contigo como siempre. Siempre a la orden. Sí. Un gran abrazo. Un gran abrazo y muchas gracias, Mayerlin, por estar aquí en Diálogo Internacional como siempre.